Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí bajo el árbol de Tonucci que plantó Tonucci soy yo. en 1985 y hemos querido hacerlo aquí como símbolo, ¿no? de la semilla y las semillas que él nos ha ido dejando a lo largo de este tiempo, pues lo bonito que está el árbol, lo profundo que han crecido las raíces y la cantidad de pájaros y niños que juegan aquí todos los días, ¿no? Entonces nos parecía bonito hacerlo aquí y hacerlo al aire libre, ¿no? Como invitación también a aprender en la naturaleza. Bueno, yo simplemente daros las gracias a la gente, a todos vosotros, a la gente que viene de Sevilla, de las Redires, a la gente que viene de Málaga, a la gente de la Fundación Paisaje, a otras granjas escuelas que han venido como el Molino de Lecrín y el Aula de Naturaleza La Alpujarra, a los amigos, a amigas, a todos y todas las que estáis aquí. Muchas gracias por venir, ¿no? Unas palabras para presentar a Francesco, pero para presentarlo desde el vínculo que tenemos con él, ¿no? Francesco para nosotros es un maestro primero y también un amigo. Un maestro porque desde que empezamos el proyecto él estuvo aquí dándonos ideas y muchas las hemos seguido porque nos parecían muy importantes. Por ejemplo, él dirá ahora más, que la granja sea siempre más granja que escuela, ¿no? Para mantener ese espacio, ese contexto donde los niños les puedan ocurrir cosas, ¿no? Tuvo la valentía de traerse, entre 35 y 40 docentes de Roma, de su departamento, para que vivieran la experiencia como niños y luego pudieran seguir investigando. Y bueno, estuvo al comienzo, estuvo en el 10º aniversario, en el 30 aniversario y ahora en el 40, ¿no? Y es un amigo porque siempre que le hemos llamado está aquí con nosotros. Él que llena estadios, 13.000 personas en Argentina, en Brasil, que le llaman los ministros, universidades, pues él siempre está aquí en lo pequeño también, dándole importancia a lo pequeño, como nosotros, como nuestra cooperativa, nuestro proyecto Huerto Alegre, que somos pequeños, y él siempre está aquí y además de forma desinteresada. O sea que eso es una muestra del talante humano y de la amistad verdadera que tenemos y prolongada en el tiempo. Y bueno, su forma de entender la infancia y la educación es pues revolucionaria, como él mismo dice, y transformadora. Y bueno, y sabemos, todos lo conocemos, y cuando habla hace sencillo lo complejo y nos llega a todos al alma, al corazón y a la mente. Y es un gustazo escucharlo. Y bueno, el presidente de nuestra cooperativa, el primer presidente, Ernesto Páramo, iba a estar aquí, para presentar a Tonucci, pero por un problema familiar no ha podido estar y ha escrito unas líneas que voy a leerlas porque él y Javier, que está por ahí también, Javier Medina, conocieron a Francesco la primera vez y se lo trajeron para acá y ya desde siempre hasta con nosotros. Queridas amigas y amigos de Huerto Alegre, querido Francesco, escribió un artista como tú, un tal Pablo Picasso, que le llevó 4 años aprender a pintar como Rafael, pero que necesitó toda una vida para aprender a pintar como un niño. Nosotros, gracias a nuestro maestro, Francesco Tonucci, hemos aprendido muy pronto la importancia educativa de mirar el mundo con ojos de niño. Cuando hace 40 años iniciábamos la aventura de Huerto Alegre, Francesco estaba aquí cerquita en la escuela de verano de Ceuta. Vino a visitarnos y a compartir unos días de trabajo con nosotros. Desde ese momento empezó una amistad y un hermanamiento que no ha dejado de ayudarnos a ser mejores educadores. Gracias por no quedarte en la Torre de Marfil de tu laboratorio en Roma y hacernos a todos partícipes de tu enorme talento. Un abrazo desde Múnich para ti y para toda la familia de Huerto Alegre. Tienes la palabra, Francesco. Sí, que hace fresco. Ahora se hace complicado. Se hace complicado porque no era fácil para mí prepararme
y al final no me preparé. No me preparé porque tenía muchas cosas, demasiadas cosas, por lo cual lo primero que quiero decir es la emoción de hablar aquí no solo en Puerto Alegre, sino aquí. Es una experiencia impresionante pensar que yo planté este árbol, que significa que soy muy viejo, por primero, pero también es una satisfacción enorme, una relación con la naturaleza que yo no he tenido nunca así fuerte, y por lo cual esto es lo primero que os agradezco. Y después soy aquí para decir lo mismo que Mariluz ha dicho. Para mí, lo digo por Porto Alegre, yo aprendí mucho a Porto Alegre. Para mí fue una escuela, un maestro, no una escuela, un maestro. Aquí yo aprendí algunas cosas que entraron en mis reflexiones sobre la educación y sobre la escuela en general y que hoy son parte fundamental de las pocas propuestas que estoy llevando a la escuela, sin que la escuela me escuche, pero pensando que esto es el camino. Por esto, cuando decía que la granja sea siempre más granja que escuela, es porque hay una tentación fuerte, como la escuela es un cliente importante de estructuras como esta. Encontré muchas veces en mi experiencia que se adaptan y se adecuan a las características y necesidades de la escuela para que la escuela pueda seguir siendo un cliente. Y esto muchas veces traicionando lo mejor que pueden aportar, que es su diversidad, no su igualdad. ¿Qué entiendo? Es que la escuela muchas veces espera que estas estructuras externas complementarias a la escuela aporten algo más, enriquecen un poco, pero sin traicionar el espíritu fundamental de la escuela, que es el espíritu de los programas. Y el tema ahora no podemos abrir un debate sobre características de la escuela, sería muy largo y sería bastante pesado. Pero los programas son el mal de la escuela. Son una de las formas en la cual se manifiesta la traición de la escuela respecto a la educación. Bueno, lo digo de esta forma, un poco fuerte. Y digo esto no pensando en teorías, no estoy enfrentando la teoría educativa corriente o que normalmente encuentran vuestros hijos y mis nietos, sino pensando a las leyes que tenemos. Hoy tenemos una situación rarísima que para mí es impresionante y me encanta, porque el mundo tiene una legislación compartida, porque siempre pensamos que vosotros tenéis vuestras reformas, y muchas, y nosotros tenemos las nuestras, y muchas, porque tenemos gobiernos ingenuos que piensan que si algo no funciona en la sociedad, hay que cambiar la ley. ¿Por qué digo ingenuo? Porque la idea es que si cambio la ley, en el momento que la ley se hace vigente, el día después cambia la práctica, porque si no es ilegal. Esto es un pensamiento ingenuo. La verdad es que las leyes no son capaces de cambiar la práctica. Y para cambiar la práctica hay que pasar por otros caminos.
Bueno, nuestros países hoy comparten una legislación respecto a todo el tema de la infancia que comparten todos los países del mundo. Es impresionante. Estoy hablando, como podéis imaginar, de la Convención de los Derechos de los Niños, que siendo un tratado internacional, por todos los países que lo ratifican, llega a ser una ley de alto nivel jurídico, que pasa por adelante a las leyes nacionales y solo dependen de la Constitución. Bueno, no quiero hacer una lección de derecho que no tengo competencia. Pero digo esto porque para llegar a un punto, el punto es el artículo 29 de la Convención, en 2 rayas, en 2 líneas, dice: la educación está finalizada en el desarrollo de la personalidad del niño, de sus capacidades y actitudes, hasta el máximo de sus posibilidades. Su personalidad. Significa que la educación, incluyendo, y esto me parece también muy interesante, la familia y la escuela, tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad de cada uno de los alumnos, por lo cual es algo que tiene que empezar desde adentro y los educadores, padres y docentes, deben favorecer este desarrollo hasta el máximo de sus posibilidades. A mí me encanta esta definición porque significa que la escuela tiene como, la familia y la escuela tienen como objetivo que cada uno de sus hijos o de sus alumnos sean el mejor o la mejor. Claro que no puedo pensar o pretender o presumir que cada uno sea el mejor en todas las disciplinas. Esto sería ridículo. Será mejor en la suya. Por esto digo que los programas no tienen nada que ver. El programa es un abanico de disciplinas que normalmente se propone con la obligación de ser suficiente en cada una. Y eso no tiene sentido, porque yo puedo no entender nada de matemática, ser un excelente dibujante o un excelente escritor. Puedo imaginar que mi destino será de ser escritor o dibujante y no matemático. Y que la familia de la escuela se hagan una razón de esto y no sigan molestándome sobre matemática. Y que pase toda mi infancia y adolescencia luchando con algo que no me interesa, que no me gusta, que no entiendo. Aquí yo encontré la otra parte. Encontré los animales, encontré las plantas, encontré el labor manual. Hace algunos años leí en un periódico italiano que citaba un periódico alemán esta pequeña anécdota, una anécdota bastante ridícula. Un señor está en una carretera de campo cerca de su coche parado. Media mañana pasa un niño de 10 años y le pide qué ha pasado. El señor le dice: no lo sé, es que no anda. Y el niño le dice: ¿puedo mirarla? Hombre, mírala. El niño abre, maneja un poco en el motor y dice: prueba. El señor sube, prueba y arranca. Bueno, sorpreso, lo agradece, le da una propina
Y después le dice, pero perdona, hay algo de raro porque son las 10 de la mañana y tú ¿por qué estás en medio de una calle, en el campo? Dice, señor, usted tiene razón, yo estaba en mi escuela, pero es que estamos esperando un inspector y yo soy el más burro de la clase y el maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del coche obviamente era el inspector. Digo obviamente porque era la razón, me imagino, porque el periodista ha pensado de publicarla como una noticia ridícula, divertida. Yo la cito siempre como una noticia dramática. Un niño que arregla un coche, un motor, en 10 minutos, ¿puede ser el más burro de una clase? De esto yo pienso que tenemos que hablar. Y esto yo aprendí o vi concretamente en Huerta Alegre. Un lugar donde un niño apasionado de animales, apasionado de plantas, apasionado de trabajo manual, que muchas veces en la escuela no se reconoce. Son competencias desconocidas. Dice, pero yo no sé matemática, pero sé tratar un animal. El maestro lo mira diciendo, y con esto es este el tema. Y sobre esto, yo ahora tengo una propuesta, que es una propuesta muy simple, en 2 tratos, que una escuela debería renunciar al aula. El aula es un ejemplo o un símbolo fundamental de la escuela, de los programas y de los libros de texto, porque es un lugar modular en el sentido que dentro de una escuela las aulas son todas iguales. Tienen la misma forma, más o menos el mismo tamaño, el mismo mobiliario y funcionan en la misma manera. Seguimos teniendo aulas donde los niños miran al maestro. Y me imagino que muchos escuchándome piensan, ¿y cómo podría ser distintamente? Porque todos venimos de clases que funcionaban así, hemos tenido o tenemos hijos que van a clases así, y por lo cual parece que esto debe ser. Pero pensamos un rato, pasar 4, 5, 6, en Italia hasta 8 horas, porque ahora es muy frecuente la escuela que llamamos a tiempo pieno, de 8 horas sentados, hacer de todo. Es decir, en este mismo lugar, en esta posición, no solo incómoda, sino que crea problemas de salud a nivel del esqueleto, por ejemplo. Los niños hacen de todo, los niños, los chicos, los adolescentes, hacen de todo, sentados allí hacen matemática, física, historia, geografía, letras, dibujo, canto, cuando hay también que se puede hacer esto. No funciona, no puede funcionar. Por esto la renta es muy baja. Los niños se aburren. Y el aburrimiento a la escuela parece un síntoma de normalidad, sin pensar que si se aburren no aprenden. Bueno, y si no aprenden, la escuela que sirva. ¿Y cuál es la propuesta alternativa? Bueno, es la propuesta banal, que en lugar de aulas, con pupitre, la mesa del maestro y tal, todos los espacios de la escuela se utilicen para tener
talleres y laboratorios. Y de esta forma la escuela llega a ser un lugar donde los alumnos viven un recorrido, no una estancia. Y pasan de un lugar a otro, lugares distintos, donde se hacen cosas distintas, con materiales, instrumentos, estímulos distintos, por lo cual se pasa del taller de física al laboratorio de física, del taller de arte, a la huerta en el patio, que es un taller de botánica al aire, y posiblemente un taller de mecánica. Yo siempre sugiero, por ejemplo, que las escuelas deberían tener un taller de bicicleta, porque no solo es una máquina interesante tal, sino también es una perspectiva educativa por cómo moverse en la ciudad. Y la otra propuesta que estoy proponiendo junto con esta es que se mezclen las edades. Este es otro aspecto ridículo de la escuela, porque solo en la escuela se separan las edades. Pensáis si hoy, aquí en esta maravilla de lugar donde estamos, nuestras huéspedes ponían, los que tienen hasta 30 años se sientan en las primeras filas, después los 40, 50, uno dice, ¿pero qué es? Mariluz ha salido loca. Bueno, esto en la escuela todos los días. Y todos piensan que es normal. Pero claro que esto cambia y modifica completamente la relación entre niños y adulto, que es uno. Si hay niños de edades distintas, las relaciones se modifican mucho, se complican. Y hay muchas relaciones entre ellos y no solo entre ellos y el adulto. Y el papel del adulto cambia. Bueno, ahora no voy a hacer más de eso. Pero me interesa terminar esta primera reflexión con una frase que encontré hace poco, porque hemos celebrado el centenario del nacimiento de Mario Lodi, que para mí ha sido un gran amigo y un gran maestro, y para nosotros en Italia es el maestro. Y descubrí este paso, nunca había pensado que él podía imaginar una clase de este tipo. En los años 80 escribe: tratemos de imaginar qué felicidad experimentarían los niños y qué ganas de ir a la escuela tendrían más adelante si desde el primer día, en lugar de sentarse dentro de un pupitre, tal vez siempre ese, en un salón de clase que siempre será el mismo todo el año, con el mismo maestro, encontrarán un lugar con diferentes talleres, cada uno con las herramientas y materiales adecuados para llevar a cabo los proyectos y con uno o más animadores para cada taller que saben cómo guiar a los niños aprovechando de sus curiosidades innatas, conocer los materiales, diseñar, crear. En los años 80 yo no pensaba en esto y lo siento mucho de no haber nunca hablado con él de esto, porque no había leído este paso. Pero ayer me ocurrió una experiencia que quiero contarle y que aparentemente no tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pero yo creo que sí. Porque ayer mis amigos de Granada me llevaron a Plaza de Gracia, que me imagino todos vosotros conocéis, que yo no conocía. Y allí en la Plaza de Gracia hay la iglesia y enfrente hay esta plaza. En la plaza hay bares
y nosotros estábamos en la primera mesa, este bar que está enfrente a la plaza, y estaba todo vacío. Había una mesa con jóvenes más allá. Y de acá, la plaza, no había mucha gente, solo al final de la plaza había otras mesas con gente que no sé quién eran, pero lo sospeché después. Delante de la iglesia había como 30 niños y no había adultos, pero niños que podían tener 6, 7 años, niños y niñas. No digo, eran más niños, pero eran muchas las niñas. Había un chico un poco más grande que tenía papel de árbitro. Estaban jugando al fútbol, niños y niñas, con 2 puertas provisionales, como se hacía una vez, con algo en tierra, frente a la iglesia. Era divertido porque mientras que estos jugaban con este chico que intentaba poner un poco de orden, en el medio iban jugando también niños mucho más pequeños digo de 3, 4 años, no más, con pelotas más pequeñas y sin que los otros se quejaran, y eran una cosa, yo estaba, y lo siento mucho de no haber, es que no soy capaz de utilizar el móvil como vosotros para tener un video. Tengo algunas fotos para dar testimonio que no estoy inventando nada. Y ocurrieron varias cosas divertidas, no tanto, porque un niño, por ejemplo, se cayó frente a nosotros, pero de una forma bastante fuerte. Este niño podía tener 6, 7 años, era un niño bien vestido, bueno, era el Corpus, no eran niños ni extranjeros, como muchas veces se piensa, que son más libres de los nuestros, o niños que no tengan padres. No, eran niños de Granada, me imagino. Este niño era vestido de blanco, se cayó, se levantó, se miró alrededor. Yo pienso para ver si valía la pena o menos de llorar. No había nadie de referencia y ha hecho, bueno, así con la mano y se corre a jugar de nuevo. Había una niña, no, un niño era, de 3 años, que iba con un cochecito dándole con los pies, y a un momento llega una niña más grande, que podía ser su hermana, que podía tener 2 o 3 años más que él, no era ya de escuela primaria, y bueno, y han hecho, hablaron, después se cambiaron, el cochecito pasó a la hermana, sí. Una niña que no tenía 6 años, pasó cerca de nosotros y fue cerca de una planta donde había un charco. Bueno, estos días llovió mucho. Esta niña pasea alrededor del charco y después entra dentro, con todos los 2 pies. Se moja seguro, sale, lo pone así como a decir, ahora me lo seco un poco, y después entra de nuevo. No había padres presentes, esto no puede